Bien, amados hermanos, ahí llegó Keila, Juan, su familia, Dios le bendiga de una manera especial. Gloria al Señor. Quiero entonces que se ubique conmigo, se pueden quedar sentados, se ubique conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 2. Y hoy vamos a concluir con la serie Cuando la fe no es suficiente. Gloria al Señor. Hemos estado trabajando esta serie durante algunos días. Esta es la cuarta predicación. Llevamos 3 domingos y hoy concluimos la serie Cuando la fe no es suficiente. Le voy a suplicar que mantenga su Biblia a su lado. Vamos a utilizar muchos pasajes bíblicos para finalizar nuestra presentación del tema Cuando la fe no es suficiente. Hebreos capítulo número 11, versos 1 y 2. La palabra del Señor declara a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu lo siguiente. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Esa es la traducción del lenguaje actual. En la Nueva Versión Internacional, este texto dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Nueva Versión Internacional. Gracias, Dios, por tu palabra, que la misma haga el propósito, lo cumpla que tú le enviaste: salvar, restaurar, bendecir a los seres humanos, a las personas que todavía andan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Los amigos que no te conocen, te pido que los ayude a tomar una decisión y servirte y honrarte para un día poder heredar la vida que tú ofreces. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres en cada vida en necesidad. Amén y amén. Hoy, como le prometí, vamos a concluir nuestra serie y como hemos trabajado con nuestras últimas presentaciones, las últimas 3 presentaciones, hoy tenemos otro personaje bíblico que vamos a presentar para la ocasión y yo le voy a pedir que cuando usted vaya escuchando no se escandalice, no se sienta mal. Quiero que veamos las cosas tal y como son. Quiero que me tengan un poco de paciencia para que juntos analicemos hoy mi personaje bíblico para concluir esta serie. Y hoy voy a presentar a mi querido amigo Jesús. Mi amigo, mi Salvador, mi Señor, a quien le debo todo lo que soy, a Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios con nosotros y muchos nombres más por los cuales usted le conoce. Pastor, ¿y cómo usted va a ubicar a Jesús cuando la fe no es suficiente? Cuando le dije que no se escandalicen, estoy partiendo de la idea que todos nosotros debemos considerar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no es así, estamos perdidos, si no consideramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero dentro de esa actividad del reino de Dios a la humanidad, es una actividad
que se realiza y quien da la orden o las instrucciones de todo lo que va a hacer es nuestro Dios, el Creador, el Padre, que tiene el control de todas las cosas. Y para poder entender lo que hoy vamos a enseñarle, usted tiene que partir de la idea de un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo hemos trabajado en muchas ocasiones desde este púlpito. Y qué bueno que el martes vamos a trabajar el tema en el estudio sobre el Espíritu Santo. Qué interesante. Lo cierto es que yo quiero que usted hoy ubique su mente en poder entender que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Por lo tanto, pudiera ser que la idea que nosotros tenemos de Jesús esté siendo influenciada por conceptos no bien definidos, ideas que tiene la gente donde relacionamos a Jesús con el concepto de veneración. Yo no sé si el término a ustedes les es familiar, pero la mayoría de nosotros estamos aquí y fuimos afectados por una cultura religiosa del catolicismo, que fue el que invadió la mayoría de nuestros países del Caribe, Centroamérica, Suramérica, los españoles, y ellos no solamente colonizaron supuestamente o descubrieron, no descubrieron nada porque allí habían indios ya. Ellos no descubrieron nada, ellos fueron a invadir. La palabra correcta fue que los españoles fueron a invadir la vida de los indios. Y dentro de esa invasión, además de llevar su cultura y llevar su manera de funcionar, ellos llevaron su religión. Y la religión de ese gobierno que empezaba a tratar de apoderarse de nuestras tierras, nuestras naciones, era la religión católica. Dentro del catolicismo, que es realmente una de las religiones que más fuerza ha tenido en lo que es el mundo religioso, nos damos cuenta que se alejaron de la Escritura para acomodar ciertas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. De ahí es que viene el asunto de Lutero, la protesta de Lutero, pero originalmente la Iglesia Católica trataba de seguir las normas de lo que es la Escritura. Al alejarse, Lutero protesta, porque la primera iglesia no nace en Roma, la primera iglesia nace en el aposento alto, en Pentecostés. Ahí es que nace la iglesia, la cual Jesús le dijo a Pedro, y tú ahora eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y la roca no era Pedro, la roca era Cristo. Cristo es la roca fuerte, es la principal piedra de lo que es nuestra fe, nuestra religión, si usted quiere llamarlo así, pero de lo que es la vida cristiana. Por lo tanto, esa palabra venerar la incluyen la religión dentro de lo que es el servicio a Dios, donde ellos comienzan a crear imágenes de las cosas que están en el cielo. Para los hombres, la creación celestial es algo que es muy especial. Y como es tan especial, usted no se atreva a decirle a nadie que venera imágenes y que está inclinándose ante ella, usted no se atreva a insultar a esa imagen o a esa o lo que representa esa imagen para ellos, porque prácticamente usted va a tener un problema muy serio. Yo creo que en vez de insultar y en vez de pelear con la gente, debemos orar al Señor y pedirle al Señor Todopoderoso que por favor, de la misma manera que le quitó la venda a usted
sobre lo que es la vida religiosa para que usted pudiese conocer a Cristo, que lo haga con nuestros hermanos que todavía no han alcanzado esa visión espiritual de poder entender que Cristo es el Señor. Recuerdo que hay una historia de un predicador que tiene una serie de líderes, personas que los envía a predicar y le pide que vayan a predicar, y entre lo que fueron a hacer la actividad empezaron a romper y a destruir todo lo que eran las imágenes que tenía la gente. Y la realidad es que él le decía: ustedes les destruyen las imágenes hoy y mañana ellos tienen otras. No hagan eso. Traten de enseñarle a la gente la verdad de la palabra. Venerar una imagen es un engaño. Idolatrar lo que está arriba en el cielo es parte de un engaño religioso. De ahí salió usted. Si nosotros miramos a Jesús desde la perspectiva de la santidad y lo vamos a idolatrar y lo vamos a venerar, usted tiene un problema, porque usted no puede ver a Jesús en todo su esplendor y su gloria en la parte humana. Y en la parte humana, Jesús vino al mundo como usted y como yo. Y mire el milagro de la concepción de Jesús, que Dios no violenta lo que es la manera de reproducción del ser humano. Para Dios traer a su Hijo al mundo, lo pudo haber hecho de una forma milagrosa, que apareciera Jesús en un pesebre. Pero no lo hizo así. Escogió una mujer virgen. Y producto de la intervención del cielo, porque entonces no podía haber la parte humana en este tipo de relación, que es otro tema para poderlo estudiar con profundidad, pero la revelación que viene a María es que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella. Y el Espíritu Santo iba a permitir que ella, sin haber tenido ningún tipo de relación con ningún hombre, saliera embarazada. El asunto se complica porque José, su esposo, su candidato a esposo, que ya la había desposado, ya estaban comprometidos para casarse, no había tenido relación con ella. Y ella dice: ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo yo le voy a explicar a José todo este asunto? Ahora yo, que soy su prometida, estoy embarazada. ¿Y qué es lo primero que va a pensar José? Pues estuvo con otro hombre. Y el Espíritu Santo es tan organizado que se le revela también a José cuando José estaba pensando: esta no me la trago yo, a esta yo la dejo en banda y sigo por ahí caminando. El Espíritu Santo se le revela a José, le dice: no tengas temor en tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella hay no es producto de una relación humana, es una obra del Espíritu Santo. Oiga, de verdad que cuando el Espíritu Santo ministra las vidas, todas esas ideas y toda esa serie de pensamientos que nosotros pueden dañarnos, desaparecen. José agarró su mujercita embarazada, y el milagro todavía es mucho más fuerte, porque la Biblia registra y dice que José no conoció, o sea, no tuvo relación con María hasta que después María parió a Jesús. Todo esto ocurre por la intervención del cielo. Todo esto ocurre porque Dios lo hizo de esa manera. Y dentro del concepto de lo que usted tiene que entender es que el ser que nació de María es un muchachito como el nieto mío que nació, como el niño de Cris, que son los niños más pequeños por ahí que están, los que nacieron,
producto de que una mujer se embarazó y tuvo 9 meses cargando a ese muchacho en el vientre y que llegó el momento en que lo parió. Hablando en palabras que usted lo entiende. Vino Jesús al mundo, Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Pero entonces no pudiésemos estar diciendo aquí ahora que Jesús era 100% Dios y que era 100% hombre. Y mire cómo la Biblia lo va arreglando y va tratando de que nosotros lo entendamos. Vaya a Primera de Juan capítulo 1. Primer libro, primera carta, epístola de Juan, como usted quiera llamarlo. En el capítulo 1, verso 7, mire lo que Juan nos deja en esta carta. La expresión de Juan dice así: en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y huesos. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Entonces, para usted poder entender lo que vamos a trabajar desde la persona de Cristo, usted tiene que entender que Jesucristo era un ser humano de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Y que dentro de esa estructura, de ese personaje de Jesús, y que vamos a tratar el tema de cuando la fe no es suficiente, vamos a hablar de Jesús y tenemos que aclarar que el ministerio de Jesús fue muy intenso, fuerte. Un periodo de 3 años y medio es donde lo ubican los historiadores, y en 3 años y medio Jesús tratar de llegar a toda la región de lo que era el mundo judío de ese tiempo. No habían aviones, no habían vehículos 4x4, no había ningún otro medio de transportación que no fueran los camellos y las 2 patitas que le dio a cada ser humano. Habían embarcaciones, yolitas, no lanchas como las que tenemos ahora, para cruzar de un lado a otro en los mares y en los ríos. Pero esa era la realidad del mundo de Jesús. Era un mundo natural igual que el que nosotros vemos. Nosotros estamos beneficiados porque, mire qué interesante, la hermana de Gaby y mi yerno y mi hija se transportan de la Florida aquí en un aparato que le llamamos avión, y en 2 horas y media ellos hacen el camino, el trayecto que yo, transportándome en un vehículo, lo hago en 18 horas. Me tardo 2 días porque me paro a mitad de camino, 16 o 18 horas. Pero si me fuera a pie, ¿cuándo voy a llegar? Si me fuera en camello, pues Jesús tuvo que correr todas esas regiones, muchas veces a pie, muchas veces en camello, muchas veces en una barca, y en la naturaleza o en el ambiente natural humano aparecían lluvias, tormentas, aparecían diferentes fenómenos de la naturaleza como los que se presentan aquí. Era un mundo natural igual que el que usted y yo vivimos. No era un mundo súper especial. En la Biblia hay un relato en el libro de los Hechos donde después de la actividad en Jerusalén de la fiesta, este muchacho va a devolverse para su tierra. Y en el camino, él va en su carroza y el Espíritu arrebata a Felipe de la actividad evangelística que tenían en Jerusalén y lo transporta en el Espíritu y lo pone en el carruaje.
para hablarle a ese individuo que tenía un puesto de envergadura en el gobierno donde él vivía, para que ese muchacho fuera el portavoz de las buenas nuevas del Evangelio en el lugar donde vivía. Y qué interesante que la Biblia no niega que una vez Felipe concluye la tarea que el Señor le asignó, el mismo espíritu que lo puso en el carruaje lo saca del carruaje y lo devuelve a Jerusalén. Qué interesante. O sea, para Dios no era nada imposible el coger a Jesús y ponerlo a la edad de 33 años en un ministerio, y aquí está Jesús, este es el Salvador, y dar diferentes explicaciones. Pero lo hizo de una manera natural que tú y yo lo entendiéramos. Lo trajo como un niño al mundo. Todavía hay gente que está especulando y está buscando tratar de informarse y tratar de traer al mundo qué pasó con la niñez de Jesús, qué pasó con esos años preadolescentes de Jesús. Y como no hay nada escrito, la gente lo que hacen es especulaciones. Pero lo cierto es que Jesús vino como tú y yo, como un hombre de carne y de hueso, y es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 7, esa carta de Juan. Ahora bien, teniendo este concepto aclarado, sosteniendo que la palabra de Dios es nuestra guía y es quien nos da luz en medio de conceptos y algunas ideas que no entendemos, vamos a dar paso a presentar a nuestro cuarto personaje bíblico en la serie Cuando la fe no es suficiente. Mire, vamos a hablar de Jesús y tenemos que aclarar que ese ministerio duró muy poco tiempo. Pudo haber sido muy intenso para Jesús caminar tanto. Pudo haber sido muy intenso para Jesús dormir recostado, como lo dice la Escritura, que su almohada eran piedras. Pudo haber sido bien difícil las noches frías en el desierto. Pudo haber sido bien difícil los días bien calurosos también en el desierto, donde el viento, la arena se levantan, donde la sed empieza a invadir nuestras necesidades. Y todo ese tipo de cosas Jesús lo estuvo viviendo durante 3 años y medio para cumplir el ministerio que el Padre le había dado, a la encomienda que el Padre le había dado que hiciera. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que era demasiado intenso? Por las razones que le dije ahorita. Dios lo pudo haber hecho de otra manera. Jesús no tenía problema y decir, me voy a transportar de Jerusalén a Galilea en un segundo, y de estar de Jerusalén a aparecer en Galilea. No había ningún problema, porque era Dios y Dios está en todos lados. Pero si hacía eso, violentaba realmente el propósito de Dios para que nosotros pudiéramos entender la humanidad de Cristo. Lo cierto es que la grandeza de Jesús no ha podido de ninguna manera, ningún ser humano la ha podido derribar la realidad de que Jesús vino al mundo. Se han escrito libros, han buscado información, se han prestado gente con mentiras para decir insultos de Jesús, para decir cosas negativas de Jesús, pero nunca han alcanzado nada o ningún propósito serio. Por lo tanto, vamos entonces a analizar a Jesús desde nuestro tema cuando la fe no es suficiente. Y yo quiero que usted vaya con nosotros a capítulo 4 del libro de Lucas. Después de Jesús ser bautizado, la Biblia dice, en el libro de los
los evangelios, los libros de los evangelios, menciona toda la vida de Jesús, cómo se fue desarrollando. Lucas, en su capítulo 4, dice, versos 9 al 13, y estamos hablando del momento de la tentación de Jesús, donde el enemigo le llevó y le presentó todos los escenarios habidos y por haber, que usted se supone que lo haya leído, pero yo quiero que usted centre su atención en este pasaje. Mire lo que dice Lucas. Finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Yo quiero que usted, además de conocer ese pasaje, tenga la completa seguridad que usted está pasando por una prueba, Dios lo va a liberar y el diablo se va a alejar por algún tiempo. Va a volver. Va a volver. Él va a regresar. Por lo tanto, vamos entonces a darnos cuenta de una ponencia del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Filipenses. Capítulo 2. Ustedes saben que ese es uno de mis pasajes favoritos. Pero yo quiero que usted mire conmigo el verso 6 en adelante. Mire lo que dice Pablo de Jesús. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Aquí vemos las dos partes más importantes que me interesa que usted vea. Jesucristo pudo ver cambiado el panorama de la tentación de diferentes formas, pero se sometió a ello. Como humano se sometió a toda la tentación. Y el apóstol Pablo recoge toda esa información de la trayectoria y la vida de Jesús. Y Pablo entonces nos dice, por estas razones que Cristo cumplió con todos los requisitos del cielo, es que ahora es el Salvador. La razón por la que Cristo es el Salvador es porque Él cumplió con todas las órdenes del Padre. Entonces, vamos a mirar a Jesús como un ser humano similar a usted, con todos los sentimientos que nosotros los seres humanos constantemente tenemos o manifestamos: angustias, dolores, sufrimientos, traiciones, temores, todo lo demás que usted quiera añadirle. Y lo cierto es que esa serie de elementos o manifestaciones que se nos dan a nosotros como seres humanos, le manifestaron a Jesús, que la Biblia no las esconde y que hoy no tenemos tiempo para mencionarlas todas, y nos vamos a concentrar únicamente en aquellos momentos que podríamos categorizar como una crisis de fe en la persona de Jesús.
quise plantear la base de que Jesús es Dios. Juan lo dice, el que niegue que Jesús es Dios es mentiroso, y quien hace eso es su enemigo, que es el diablo. Y Pablo dice que porque él se sometió a todo eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que no consideró su lugar como Dios en el cielo para someterse a lo que era la humanidad que tú y yo tenemos. Si tú sudas, Jesús sudó. Si a ti te da hambre, a Jesús le dio hambre. Si a ti te da sueño, a Jesús le dio sueño. Si a ti te traicionan, a Jesús lo traicionaron. Si de ti hablan, de Jesús hablaron. Dale gracias a Dios que todavía a ti no te han matado. A Jesús lo mataron. A ti no te han matado. Porque Él te ha cuidado. Ahora bien, vamos a ver un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Estamos ubicándonos en la Biblia para presentar nuestra enseñanza. Esto no es una idea loca del pastor, esto es simplemente lo que Dios me permitió entender para transmitírselo a ustedes. Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 12, ubíquese en el verso número 20. Yo estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. Usted puede tener Reina Valera, usted puede tener cualquier otra versión, pero el mensaje es el mismo. Dice así: entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, habían unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les dijo: ha llegado el momento de que todos sepan la verdad, quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Ahora ajústese el cinturón. 27. En este momento, estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así. ¿Cuántas veces usted ha dicho lo mismo? Dios mío, no me deje sufrir tanto. Jesús lo dijo. Estoy sufriendo mucho. Me encuentro confundido. Es una crisis de fe. El hombre que había tenido experiencia de retar al enemigo en aquellos 40 días de ayuno y vencerlo. El hombre que hablaba y pasaba por entre las multitudes, veía a los endemoniados y los liberaba, veía al paralítico y los sanaba, veía al ciego y le daba la vista, veía a la gente aún muerta y los resucitaba. Ahora dice Jesús de sus propios labios: estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Una crisis de fe. Usted las ha vivido.
Yo las he vivido. Todos los hemos sufrido. Pero el verso, las expresiones siguientes dicen, pero no lo haré porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me manda. Más bien, Padre, muéstrales al mundo tu poder. Al momento desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyen tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen en la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían en una cruz, se refería al modo que iba a morir. Independientemente de su crisis de fe que atravesó, porque decía que estaba sufriendo mucho y que estaba confundido, tenía bien claro su norte, que era lo que le tocaba hacer y hacia dónde se dirigía. Por eso yo te digo, iglesia, que independientemente que tu crisis sea demasiado grande, que tú no la puedas quizás comprender, que no la puedas entender, acuérdate hacia dónde tú te diriges. Tú te diriges al hogar de tu Padre Celestial. Tú vas camino a la presencia de Dios. Que nada te descalifique, dolor, sufrimiento, angustia, que te traicionen, que digan cualquier cosa de ti, no sea la causa para tú abandonar realmente cuál va a ser tu destino donde Dios quiere llevarte. Quiero que vaya entonces conmigo a Mateo capítulo 26. Y estos pasajes son bien conocidos en esta época porque muchos predicadores los utilizan para sus mensajes. Mateo 26, 36 al 46. Mire lo que dice la Escritura. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Estoy muy triste, siento que me voy a morir. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso de personas? Pastor, yo creo que yo me voy a morir. Usted no se va a morir nada. Hay otros que dicen, me quiero morir, pero cuando piensan en que ya, si se mueren, no van a disfrutar de todas las cosas que disfrutan, se les olvida que se quieren morir. Siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Mire qué expresión hace Jesús aquí. Primero dice que se va a morir. Ahora le dice al Padre, mira Padre, deseo que me libre de esto. Quiero que me libres de esto. Pero reacciona inmediatamente y dice, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. ¿Se atreve usted en medio de la angustia a decirle así a Jesús? Decirle usted así a Dios. Señor, estoy sufriendo, me siento que me voy a morir, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya.
Nosotros gritamos y si la mujer rápido no llama al 911 la insultamos. Y viceversa. Él grita a su esposo y si rápido no llama, tú no me consideras, tú quieres que yo me muera. Por ahí vienen los pleitos, ya tiene otro, ya tiene otra. Ya usted sabe, los líos de familia. ¿A loco que me muera? Jesús regresa donde estaban los muchachitos, que los mandó a que no se durmieran, y los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro, no has podido quedarse despierto conmigo ni siquiera una hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración le dijo al Padre, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Ahora como que la oración va cambiando, ¿verdad? Jesús, tengo una crisis de fe. Estoy dispuesto a obedecerte, aunque yo sé que lo que viene no es fácil. Jesús regresa de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, que estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. O sea que Jesús estuvo repitiendo las cosas del dolor, del sufrimiento en 3 ocasiones. Que usted lo repita no es de extrañarse. Que usted lo diga 2 o 3 veces, que usted se siente mal, que se está muriendo, y me encontró a mí, me lo dijo, se encontró a Heidi, se lo dijo, encontró a mi esposo y se lo dijo, encontró a Dani y se lo dijo, encontró al otro y se lo dijo. Es parte de su naturaleza. Tratar de buscar quien lo escuche, tratar de buscar alivio. Pero déjeme decirle algo. Independientemente que usted lo anuncie por Facebook, porque hay gente que lo anuncia por Facebook. Facebook es el periódico de la gente. Pero a mí me da un coraje cuando la gente por Facebook insultan a su cónyuge, a sus hijos y a medio mundo, y al otro día usted los ve de brazos. Y usted lo ve lo más tranquilo, como si aquí no ha pasado nada. Pues no escriba nada. Tráguese el dolor. Póngase a orar, sí, claro. Póngase a orar y si tiene que llorar, llore. Pero no escriba. Yo recuerdo una vez que yo fui a ver a una persona al hospital y otra persona me empezó a dar quejas de esa persona que venía a la iglesia y me empezó a decir montones de cosas. Y me enseñó en el teléfono las cosas que se le habían dicho de esa persona. Cuando yo vi aquello me sorprendí. No hice nada, simplemente llamé a la persona y le dije, cuando tú quieras hablar con alguien o tengas una diferencia con alguien, llámalo y habla en persona, no lo escriba. Lo que tú escribes es evidencia en tu contra. Y yo no estoy promoviendo el que nos insultemos, pero si yo tengo que decirle algo pesado a usted, lo mejor que yo debo hacerle es ir a mi oficina y decirle, véngase que yo tengo que hablar con usted algo serio. Pero como me ponga por WhatsApp o por Facebook, por Instagram, a insultar, a decir, eso lo va a saber todo el mundo. Y va a decir, mire el pastor de la Iglesia Cristiana de Esperanza, cómo trata a la gente. Y eso se da mucho en las relaciones de familia. Usted y sus hermanos son 2 boxeadores en un cuadrilátero. Todos los hermanos pelean. ¿Cuántos aquí no han peleado nunca con su hermano? Claro que no va a levantar la mano si todo el mundo ha peleado con su hermano o su hermana. Todo el mundo ha peleado con un hermano o una hermana. Esa es la naturaleza nuestra. Pero la realidad es que tenga mucho cuidado con las cosas que usted expresa. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 45-46. Ya estamos en 2 pasajes viendo a Jesús en medio de una crisis de fe.
Este es uno de los pasajes que más a mí me llevó a utilizar a la persona de Jesús para esta serie. Mateo capítulo 27, versos 45 y 46. Para llegar a este pasaje, nosotros debíamos haber leído, y usted está familiarizado con la historia de la crucifixión, desde el momento en que Jesús está con sus discípulos, come el pan con ellos en el aposento alto, después se va a lo que es el pasaje que habíamos leído ahorita, a Getsemaní. Allí en Getsemaní comienza a orar y a pedir al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Ahí vienen Judas, lo vende, Pedro lo niega, entra el proceso completo de juzgar a Jesús, va dentro de lo que es el marco histórico, va donde los gobernantes, va donde los principales, todo el mundo no encuentra causa, tratan de liberarlo, pero hubo siempre una turba que exigía y pedía que lo crucificaran. Los gobernantes, cediendo a la presión de la turba y de la fuerza que tenían aquella gente, pues sentencian a Jesús a morir en la cruz. En el proceso de la crucifixión, que es lo que en esta semana la mayoría de las iglesias va a estar presentando, entra lo que es la vía dolorosa, ese momento en que Jesús va cargando la cruz, aparece el cirineo, lo ayuda, lo azotan y todas esas cosas que usted ha visto en diferentes presentaciones de películas de cómo fue la crucifixión de Jesús, cómo fue el proceso. Todos estamos familiarizados con eso, pero antes de que lo vea desde lo que es el comercio de la cinematografía, las películas, véalo a través de la Biblia. ¿De dónde sacan esa gente todos esos relatos que le ponen a usted en la pantalla chica o la pantalla grande? Es de aquí, de la Biblia, no es de otro lugar, es de la Biblia. Algunos lo cambian el escenario para favorecer los postulados de fe de su religión, otros lo tratan de llevar tal y como lo que dice nuestra Biblia lo relata, y cada cual pues trata de poner las brasas para su fuego. Pero llegamos a este momento en que ya Jesús había sido crucificado, estaba en ese lugar, y Jesús, dice este pasaje bíblico de Mateo, llegó la hora que era desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. Cuando usted mira este pasaje, se va a dar cuenta de que hasta la naturaleza Dios la utilizó para traer un detalle importante a la humanidad. La hora de mediodía y las 3 de la tarde es cuando más claro está. Y los que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, nos damos cuenta que en la temporada de invierno, el sol ya a las 3:30, 4 de la tarde se va escondiendo y se va, ¿verdad? Pero esa hora de 12 a 3 de la tarde está claro. Y ocurre en ese momento que el cielo se puso oscuro. Y a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión de Jesús, que desde la perspectiva de la teología se puede presentar de muchas formas y de muchas maneras,
Esas expresiones de Jesús son un grito de desesperación en medio de una crisis. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abandonados por Dios? ¿Cuántos de nosotros en medio del sufrimiento nos hemos sentido que Dios se olvidó de nosotros? ¿Cuántos de nosotros en medio de una crisis que estamos viviendo y experimentando pensamos igual que Jesús, que Dios nos abandonó? Vivimos una crisis. Y en medio de esa crisis no hay respuesta. ¿Por qué me has abandonado? Hay un teólogo que yo leí hace muchos años, que él hizo una explicación de este pasaje bíblico de una manera que tratáramos de entenderlo. Y no recuerdo el nombre de él. No traten de que mi memoria llegue hasta allá lejos. Eso yo estudié como en los años 90. Muchos de ustedes no habían nacido. Pero recuerdo que la manera en que este teólogo hacía una explicación de este texto era que Jesús estaba en la cruz y Jesús representaba el pecado de toda la humanidad. Y en el aspecto de poderlo ver desde una perspectiva teológica clara o seria, él decía, era como si Dios, si pudiésemos humanizar a Dios, el Padre, y ver a la persona de Jesús cargando todo ese tipo de pecado de toda la humanidad, y si lo unimos con el texto, que Dios no puede tener ningún tipo de relación con el pecado, que ama al pecador, pero aborrece el pecado, él le explicaba y decía, era como si Dios le hubiese dado la espalda a Jesús, no lo estuviese mirando, porque la cantidad y el peso del pecado que estaba en la persona de Cristo no era posible que Dios la mirara. Porque era tanto, y como Dios no quería tener relación con el pecado, es como si Dios mirara la cara y dijera, no te vi. Sé que estás cargando el pecado de la humanidad, pero no puedo tener relación con el pecado. Era la manera en que este teólogo hacía una manera donde explicaba este texto bíblico. Y yo pienso, Jesús llevó el peso del pecado de toda la humanidad, no el de ese momento. Llevó el peso del pecado de tus malas acciones de ayer, las de hoy y las que vas a cometer de aquí en adelante, porque no somos perfectos. Y Jesús estaba llevando el peso del pecado de una humanidad de personas que ni han nacido, que no están ni en la mente de los jóvenes que más adelante se van a enamorar, se van a casar y van a tener hijos. Aún de esos que ni siquiera están en la mente nuestra, ya en la mente de Dios, Cristo estaba llevando el pecado de esa gente. Los pecados de mi nieto, que apenas tiene 2 meses de vida, ya Jesús lo estaba cargando en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años. El pecado de las futuras generaciones, ya Jesús lo estaba cargando en su propio cuerpo hace 2000 y tantos años atrás.
Por eso es que hay un grito fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso del pecado de toda la humanidad estaba sobre una persona llamado Cristo. Cristo, el Señor, el Salvador de la humanidad, el que vino a sufrir por ti, el que vino a morir por ti, el que vino a ocupar el lugar tuyo y el lugar mío, para que tú y yo pudiésemos mirar de cara, de frente al Dios creador. Tus crisis de fe son reales. Los momentos de crisis de fe van a llegar a la vida de todos los seres humanos para que podamos demostrar que la dependencia de nuestra fe no está en nuestra fuerza, no está en nuestro nivel económico, no está en nuestra posición en la sociedad, no está en nuestro nivel de educación, no está en ninguna cosa creada por los hombres. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe está puesta en Jesús. Y en medio de la crisis tenemos dos herramientas que podemos abrazar y que podemos tener a nuestra disposición todo el tiempo que aparezcan las crisis de fe. La hemos mencionado en los pasados mensajes y quiero finalizar y recordárselo a usted hoy. Dentro de tu crisis de fe, recuerda que tenemos un Dios todopoderoso y que está a nuestra disposición. Y que lo que dijo el profeta no es puro espacio para cubrirlo en la Escritura. Clama a mí y yo te responderé. La Escritura está llena de promesas. Claman los justos y Jehová los oye. Tus crisis de fe deben ser procesadas con estas herramientas. Saber que tenemos un Dios poderoso a nuestra disposición y que ese Dios todopoderoso te ha permitido vivir experiencias donde tú has pensado que no puede más y Él ha salido a tu rescate. Usted debe tener un testimonio donde la intervención divina se hizo realidad en su vida. Y yo pienso que el recurso más fuerte que usted tiene para contrarrestar sus crisis de fe son esas experiencias. Si Dios una vez me libró de esto, si Dios una vez me libró de esto otro, si Dios intervino a mi favor, si a mí no me pasó nada, si Dios estuvo con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Dios es real, hermano. Para poder atender tus crisis de fe, cuando la fe no sea suficiente, agárrate de tus experiencias con Dios. Yo sé que la intervención de Dios va a ser a tu favor, pero aquí yo estoy seguro que hay muchos testimonios. Llegaste al hospital y pensabas morirte y Dios intervino y te estás gozando de la vida. Hubieron gente que oraron, que clamaron a Dios. Tuvo tu matrimonio a punto de hacerse pedazo. Hubieron gente que oraron a Dios. Hubo gente que te ayudó a procesarlo. Hubo gente que te ayudó a ver las cosas de otra manera. Pasaste por diferentes momentos de crisis en tu vida, económicas, materiales, lo perdiste todo, pero pudiste encontrar gente que oraba y clamaba
para que tú fueses restituido, que tú fueses bendecido, que Dios realmente trabajara contigo, y hoy estás sentado en esa banca adorando a Dios con alegría, sintiendo la presencia de Dios, adorando su nombre, exaltando su gloria. Pero eso no es simplemente porque tú eres lindo o eres feo, porque eres blanco o eres prieto, porque naciste aquí o naciste allá. Es porque la intervención del cielo ha obrado a tu favor y te ha dado la oportunidad de poder tener un testimonio para cuando el diablo venga con su fuerza a tratar de derrumbar tu fe en Cristo, tú le saques la carta de presentación al diablo y le digas: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo pelea por mí. Cristo ganó la batalla en aquel momento difícil de mi vida. Cristo me liberó y me va a seguir liberando. Pero nos resta a nosotros una cosa muy importante: ser agradecidos. Ser agradecido y dar gracias a Dios. Esto no es por mis habilidades, esto no es por tus habilidades, esto es porque Dios deseó bendecirte. Dios quiso cuidarte, Dios quiso protegerte, Dios quiso amarte. Dios quiso darte vida y quiso hacerlo de la manera que tú posiblemente pensarías que es una forma ridícula, pero era la forma que Dios tenía, enviando a su Hijo al mundo para cubrir todas tus necesidades, las tuyas, las del otro, las de aquel, las mías, las de los que nos están viendo a través del servicio, aleluya, en Facebook. Dios cubrió la necesidad y el problema y la crisis de toda la humanidad. A nosotros nos resta acercarnos a Dios, aceptar a Cristo y vivir para Él. Que Dios me lo bendiga. Cuando tu fe no es suficiente, viene la intervención del cielo. Y abrázate de tus experiencias con Dios y vamos a llegar al otro lado. Jesús le dijo un día a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y en medio de el viaje se desató una tempestad. Pero Él estaba en la barca. En medio de tu crisis, Él está en la barca. En medio de tu dificultad, Él está contigo. Por lo tanto, si tienes alguna crisis que piensas que no puedes superar, acércate al altar. Dios está aquí. Jesús está interesado en bendecirte, en ayudarte, y nosotros vamos a estar aquí para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.